¿Qué tal, locuelos? Bienvenidos al segundo capitulín de Divinity Original Sin, esta serie que quiero hacer para YouTube, ¿vale? Y bueno, vamos a continuar con nuestro personaje, el príncipe rojo, ¿vale? Que va a ser el tanque de nuestro equipo. El equipo puede tener hasta cuatro miembros, ¿vale? También hay algunas builds de solo 2 personas, porque hay talentos enfocados a solo 2 personas, ¿vale? Si recordáis, salimos del barco de pedo, porque está aquí hecho trizas, ¿vale? Y subimos de nivelillo, ¿vale? Así que vamos a proceder a subir de nivel, ¿vale? Entonces, bueno, como va a ser nuestro tanque, lo principal es vida, ¿vale? Vamos a ir entre vida y fuerza, ¿vale? La fuerza aumenta el daño físico que hacemos, ¿vale? Y la constitución, pues, nos da vida y ya está, que está bastante bien para un tanque, ¿no? Aquí nos vamos a poner en... ¿Cómo se llama esto? Actitudes de combate. Vamos a ponernos geomante de mientras, ¿vale? O ¿qué nos ponemos? O contienda. Geomante nos va a ayudar a... Aquí lo pone a hacer más daño de tierra, que es un poco irrelevante porque ese tío no tanquea. Ese tío no hace daño. Este tío tanquea como una perra mala, pero no hace daño. Solo resiste golpes como el que más. Entonces Geomante nos va a ayudar a darnos más escudos con esto y con esto también, porque aquí dice que aumenta toda la armadura física que me pongo, ¿no? Con pociones o con habilidades, ¿vale? También nos interesa ponernos un poquito en contienda, ¿vale? Porque también hay habilidades que aparte que nos da daño físico, hay habilidades que necesitan contienda y son muy buenas para el tanque, ¿vale? De momento me voy a poner un puntito porque lo voy a necesitar, ¿vale? Y ya está. Y luego, aquí en actitudes civiles, ¿vale? Como es nuestro personaje principal, ¿vale? Nos vamos a poner... debería tener entre negociación y persuasión. No sé si lo expliqué en el primer vídeo, pero hay muchas veces que tú puedes elegir quién de tu grupo habla, pero hay veces que no. Hay veces que te cogen y a tu personaje principal le hablan. Entonces, para siempre tener la máxima negociación para los tratos, sobre todo, y la persuasión, ¿sabes? Voy a subir un poquito de negociación, eso es, ¿vale? Y bueno, pues seguimos con fortalecer, que esto nos recupera la armadura. Ahora tenemos 21 de armadura, ¿vale? Nos ha dado 11. Y armadura de escarcha, lo mismo, pero... Es que somos hiper tanques ahora mismo, 21 y... O sea, tenemos una segunda vida, básicamente, ¿no? Y así que nada, vamos a ir explorando el mundo. Hemos aparecido aquí, en este. Y bueno. Aquí esto que veis en el mapa, ¿vale? Que se llama punto de ruta, ¿vale? Que es básicamente como un TP rápido, ¿vale? Brachus Rex, King, Sorcerer and Scholar, though not quite a gentleman. Madre mía, también está... Madre mía, la estatuita, Está bastante bien hecho el jueguito, Bastante bien. Aquí tenemos un chavalín. ¿Está? The child has a small mirror in his hand. Puedes negociar con casi He todos los holds it personajes. up at Utiliza el icono de angles, comerciar. ¿Ves? inspecting his eyes, his Siempre que chin, aparezca the crown este of his mensaje, head. He es que tú spots puedes you, comerciar con and el his chaval, eyes con la snap to persona. his sides. El niño tiene un espejito en las manos, lo coloca en varios ángulos, inspecciona sus propios ojos, su mentón e incluso su coronilla. Al verte, pone los brazos a ambos lados del cuerpo. No voy a leer, o sea, ahora mismo lo he leído, ¿vale? Pero no voy a leer los ¿vale? Porque, bueno, no sé, lo voy a estar leyendo a la vez. O sea, voy a estar viéndolo a la vez y, bueno, yo creo que se puede entender. Solo voy a leer mis diálogos. Vamos a ver qué tiene que comerciar este. Bueno, tiene ganzúas, no es nada. I'm not supposed to talk to lizards. Es decir, que debería tomar la nota de lo que ha aprendido y evitar hablar directamente con sus superiores. Vamos a ir full roll con este lagarto que What's a superior? que es un achistero. Este es el más decirle que tiene ante sí la perfecta definición de un término. He shrugs and continues the game with a mirror, inspecting inside his nostrils and around the back of his knees. Preguntarle qué está buscando. Sauce? They told me I'm a sorcerer. The child screws up his face and looks at you hard. He lifts his mirror up to his nose, closes one eye, and looks at himself again. I don't see any sauce on you or me. I guess they're wrong or crazy.
¿Por qué estás aquí solo fuera? No one cares where I go. They know I can't leave the island. It's nicer out here than inside anyway. ¿Dónde están tus padres? They're gone now. Their Majesties took them already. I guess now they're cured. And maybe they're waiting for me back at home. Si quiero bien seguro estar aquí fuera, los vacuos atacaron tu barco no muy lejos de las costas. But you didn't die. ¿Por qué no pareces asustado? I guess I am. But it's just normal to be scared. Nowhere isn't scary. Dices que sobreviviste por un pelo de ataque de los vacuos. There isn't anywhere Depende. safer. That's what I mean. You'll see. Bueno. Por aquí no hay nada. Vamos. A ver. Vale, el puente está aquí roto, así que no se puede pasar. Vale, está bastante bien ir pillando cositas. El palo roto, el palo corto, bueno, para vender. Con el alt resaltamos las cositas en el este, ¿vale? Indicador de alcance de visión, vale. Entonces básicamente, eso es porque aquí hay enemigos. Mira esto en el mapa, ¿vale? Aquí hay enemigos. Entonces yo con el alt o con el sigilo, ¿vale? Así súper súper sigiloso, ¿vale? Esto es Soldier Snake a tope. Vale, y nosotros podemos ver el área, ¿vale? De visión que tienen ellos, ¿sabes? Those are the same beasts that sank our A ver si lo ship. puedo pillar por la espalda. Damn! They made it to the shore. ¿No? ¿Tú qué? ¿No te mueves? Bueno. Ah, ahora sí. Mierda. Soy el mago del sigilo, gente. Vale, vamos a ponernos armadura. Eso. Les llevo aquí, les llevo los dos. Quemaditos, eso es. Voy a irme para atrás, gastando solo un PA. Porque los PAs que te sobran, o sea, tú empiezas con 4 puntos de acción, ¿vale? Los PAs que te sobran se te acumulan para la siguiente ronda hasta un máximo de 6, ¿no? A ver si se... Brains. Eso es lo que quería, que no llegase. Esto no llega, esto... me había intentado ese, hombre. Pinchito. Pinchito. Eso es. Epa. Mira cómo aguanta la armadura, madre mía. Epa. Pinchito. Pinchito. Epa. Voy a regenerar los escudos. Eso es. Tengo más 9 de armadura. Y ahora quemar el culete. Eso es. Y ahora ahí, pinchito. Eso es. Se cura el cabrón, Cúrate esta. Ahí está. I thought these bloody collars were supposed to keep those things at bay. Vale, ahora vamos a ver si tiene algo. No tiene absolutamente nada. Restos de cuero. A ver. Aquí se han comido a alguien. Pobrecillo. This pig's bladder Oh, was on sí. the ship. Pergamillo de resurrección. Esto va a ser nuestro mejor amigo, Nuestro mejor amigo. Porque los personajes que se te mueren, ¿vale? Si imagínate, en un combate se te muere un personaje, se queda ahí hasta que tú lo resucites. No es, que he ganado el combate. No, se queda ahí hasta que tú lo resucites. Y estos son caros. Roca afilada, vamos con una conchita. Una concha de estas, no me seáis. Sí, no, la gente. Vale, hay muchas conchas por aquí. Paso a cogerlas todas, o sea, unas cuantas. Esto. Vale. Hongo blanco, mira, esto es nuevo. Vale. Eso es. Esto es un juego de explorar, Epa, ¿y eso? A black cat. Black, ¿sabes? Hay un gatete. I found Ingenio, has something. descubierto algo oculto. A ver. ¿Y gato? The cat's eyes are clouded and grey, Son but it grises y stares algo at you with velados, a pero cute solo con mucha intensity. intensidad. Its eyes clear, and it shakes its head. Bueno, no puedo hablar con los animales. One must put in due Montículos. effort if Ha one sido is removido to hace reach poco. Si the tienes una top pala of the o eres un wall. lagarto, vamos a acabar. ¡Eh!
¿Y este? Amigo. Ay, 18 de vida, loco, ¿estás borracho? Ay, que le he envenenado. A la puta lo que pega, ¿no? No, este me va a matar, pega un huevo. Apenas una potion, que sea, a ver. Dios santo. ¡Vamos! ¡He ganado! Dios santo, lo que pegaba el pavo ese. Si me sacaba del servidor por cada golpe. Madre de Dios. Uf. Pétate. Vamos a probar un poco. Eso es. Aquí no hay algo. No me das nada. A ver. Here lies a nameless inmate. May he find the peace denied him in life in the Hall of Echoes. Madre de Dios. Que lo he pasado mal, Lo que pega. Pero habéis visto lo que aguanta el tanque, El tanque nivel 2, Que esto es una basurilla. Todavía. O sea, todavía falta. Vale. I've spotted. I'm not opposed to manual labor if circumstances require. Oh, mira. Arco preciado, pericia. Un pechito. Vamos a ponernos esto porque vamos como vamos, ¿sabes? Vamos en una mierda. A ver por aquí. ¿Qué pasa aquí? I wonder where this leads. ¿Y esto? ¿Qué está haciendo este? As the alcove opens up, you see the same skeleton that you met on the boat before it sank. He's still not wearing his mask. He's leaning over a corpse, prodding and pulling at the skin of its face. Bugger. How on earth am I supposed to... Oh. Perhaps... Skeletal fingers reach down and grip the skin of the dead man's face, pulling sharply upwards. After a few more tugs at the man's cheeks, the skeleton relents, letting the head drop to the ground with a damp thud. Damnation. That stuck fast. I wonder, does the beard act as some form of anchor? Decir que esa parte de su cuerpo, maldito sea. No! Stay back! Don't... Oh. It's you. I must admit I'm surprised. Perhaps you're more buoyant than I suspected. Sí, flota un poco. Te sorprende encontrarte aquí. It seems the human that stole my mask was rather more resourceful than I gave her credit for. I chased her here, but she rather seems to have given me the slip. Thus... He turns back to the body, prodding at its face cautiously. ¿Qué está haciendo con el cadáver, tío? ¿Señor con la cabeza algo de valor? Oh, yes. An exceptionally common, but exceptionally valuable commodity. A face. Face, una cara. A face that seems rather stubbornly attached to his skull. I would normally employ a tool to delicately but viciously rip the face from the body. I could then craft a mask to hide my bone. But as I lack such a tool... The skeleton grabs the corpse by the cheeks and pulls hard, grunting in frustration as the body's skin holds firm. Preguntaré por su cráneo, nunca he visto uno tallado así. Carved? Please. You hardly think I am one of your breed, do you? You have never seen anything like it because you have never met anyone like me. Simply put, I am an eternal, and you are not. You have my sympathies. Indeed, no one seems to have the good taste to be. My people are rather absent, at least from this realm. As for the others, well, there is an excavation site at the Black Pit's oil fields. Perhaps there I'll find my Eterno, que answers. es una especie de secta. A cult? Hardly. We were a race that existed before the idea of race was needed. We were all one. I could ask you to imagine an Eternal as a creature of incredible intelligence and skill. But I fear the limits of your imagination would not do us justice.
We studied the mysteries of the universe. We created works of great art. We disappeared. Vaya. But I will find them. Wherever they are, I will find them. We will have our world again. Preguntarle cómo es que sigue aquí si su gente ha desaparecido. Well, that hardly seems relevant. But if you must know, I was inconvenienced for several centuries, in fact, or perhaps millennia. One tends to lose track. I was sealed in a tomb for daring to be curious about the world. It seems our king did not agree that the universe should be explored to its full potential. Perhaps I should thank him. It seems I was spared whatever happened to the others. I wonder if flowers would be appropriate. ¿Dónde crees que está su gente? ¿En algún otro reino? Ah, well, that is the curious thing. They are clearly absent from this world, and yet they are everywhere. A ver. Every one of your races resembles them in some manner, and the statues you have built to your gods look remarkably familiar. Perhaps my people have ascended to some new realm, or perhaps your gods are merely a folk memory. Regardless, they are not here, but I will find them, wherever they are. Parece que necesita compañía. Preguntarle si gustaría bajar I contigo. suppose, circumstances being what they are, it could be advantageous. You seem more at ease in this world than I. A guide would certainly be useful. Asentir podría ser beneficioso Excellent. para ambos. While we are conversing, perhaps you notice that I am rather skilled in, well, all things. Of course, the arcane arts are my little speciality, but being a brilliant wizard does not mean I cannot handle blade or bow. So, Vale. which Lo do que you quiero de este require tío for the- es Ah, un you seek a more asesino subtle de los approach. asesinos bien How asesinos. surprisingly civilized. Very well. Apuñalar por la What do you espalda. require? Bueno, me voy a centrar en pícaro. Pero vamos, que luego lo puedes hacer más o menos como quieras. I could do that with one hand behind my spine. Now, Lo quiero shall hacer a we get este- on? Splendid. A Very este well. lo quiero hacer asesino. Por el hecho de que... Marcar mercancía. A ver. Selecciona los objetos y marca como mercancía con tus... Para cambiar la multiselección, botón. Quiero añadir objetos a la multiselección. Pulsa mouse izquierdo. En inventario. Esto lo he intentado hacer varias veces, pero nunca me ha salido. A ver. No sé, tío. Bueno, me da un poco igual. Los no muertos, ¿vale? Tienen la capacidad de usar el dedito, ¿vale? O escudo para forzar cerraduras y no usar ganzúas. Entonces, este hombre va a ser mi robador, ¿vale? Luego le quitaré el sigilo, que luego se puede. Pero bueno, de momento, a ver. Canalla, tengo un canallita, ¿vale? Multiplicador de crítico. Joder, esto es muy bueno. Empuñar dos armas porque esto va a doble daga. Y pericia. Pericia es el atributo que sube. Sería como la destreza, ¿no? La agilidad. Eso es. Pues nada, vámonos. Ya tenemos un compañero. A ver. Árbol rojo. Epa, cajita. Opa, otro cuchillito. A ver, ¿este te sirve, tío? ¿O no te sirve? Son exactamente iguales. Perfecto. Este también tiene una daga, pero creo que lo voy a llevar con... Lo voy a llevar con la daga porque tiene escudo, tío, y el escudo me renta bastante. Pero si no, le pondría algo de otra mano, una daga, tío. A ver aquí que está cubierto por la niebla. Opa, barrilito. A ver. Vamos. Dinerito, dinerito, dinerito. A ver, por aquí hay gente. I am a proud loyal to the Order. I would not dream of subverting our cause. Ya, este tío parece divertido, Your Godwoken has asked you a question. Answer him. Stay back, sorcerer, and stay silent.
Our Godwoken speaks. We know you've been helping sorcerers escape, Atusa. We have proof. I'd sooner cut my tongue out than lie to you, Alexander. I know nothing of any escapee. If you can tell the Godwoken no more, your tongue is of no use. Cut it out. This can't be serious, Alexander. Come. You should know by now to obey your superior, Magister, whatever she may ask. Ordenar a tus hermanos que desobedezcan está por encima de las prácticas libres de los esclavos. Stay silent, lizard. Se cabrea un poco, Atusa pinches the tip of her tongue with 2 fingers and brings her dagger to its root. Her eyes squeeze shut. Drops of blood form against the dagger's edge and quickly fall to the ground. She groans. Stop! My father, may his soul rest in peace, would be disappointed in you, Atusa. To think you would lie to his only son, your bishop, and your friend these many years. The fate of our realm hangs in the balance. If you will not help us save it, then you will help the Void destroy it. Dallas? Yes, Your Holiness? I believe we're done here. A tomar por culo. Diálogos de reflexión. Vale. O sea, cuando pasan así cosas así importantes, ¿vale? Pues te sale una exclamación encima de tu compañero. The lizard magister, or what's left of her, lies in a puddle of Es gore. bastante espectacular. Morir a manos de una humana es algo insultante e injusto. These creatures are so prone to violence. Que Naturally, the confieren a todo el weaker grupo, los specimens personajes que suffer. no sean avatares darán automáticamente sus propias respuestas. Vale. De que todos son muy propensos a la violencia, obviamente las más débiles sufren. A ver qué ha quedado de ella. La pierna, perfecto. Una poción de curación normalita, ojo, La mía cura 30. Está gorda, Vale. Voy a ponerme esto por aquí. Y la poti. Aquí. Eso es. Entonces, él, si os fijáis, tiene pociones de veneno, no sé si lo he comentado ya. Pero... Mira, lo voy a guardar partida, ¿vale? Para que lo veáis. Pero si tú curas a un no muerto, le haces daño, ¿vale? Entonces, bueno, me voy a cargar para yo qué sé, para... Ah, bueno, no me hace falta cargar porque puedo curarle y ya está. Eso es, con el petate... Este es Dios, el petate es Dios. Guardado rápido, ¿ves? Aquí está guardado rápido, que es lo que acabo de hacer. Come on then, Lexi. Hey up. ¿Qué pasa aquí? You, help me teach this beast. He must respect. If not, he comes for you next. Respect? Huh. Someone's got to keep this place running. Griff can't do it for free. Why'd you gotta make this so hard? An intense-looking man steps between the thug and the elf and rolls up his sleeves, revealing well-muscled and heavily scarred arms. You recognize him. It's Ifan, who you met aboard the ship on the way here. Just stand aside, won't you, mate? This is no business of yours. Lone wolves decide their own business. The thug freezes in fear for a moment before shuffling back to the protection of his crony. Pay up, elf. No one shorts Griff. Especially not one of you. Burrow looks you both up and down, sizing up your combined. Ah, get out of here. The both of you. You ain't worth the sweat of my brow anyhow. The elf smiles and bows to you in thanks. Follow me, before more of them trouble us. There is a safe place. Vale, vamos a pillar a Ifan como compañero, que es uno de los compañeros. Lo vamos a pillar como ballestero, ¿vale? Que tendríamos un buen tanque, ¿vale? Un daguero que este es full daño físico para reventar. Otro daño físico que también puede apoyar Ifan rolls his sleeves back down. con algún hechicillo así y también con las flechas elementales que puedes como empapar tus flechas en elementos. Y luego pues como un mago healer, o sea un mago support, que será esta que está aquí, lo sé. Te baja las mangas y se siente con tu dirección. Good work there. Good work. I can tell you've got chops. Say, you were on the ship here with me, weren't you? He stretches out one rough hand to shake yours. Sonreí y tendré la mano para estrechar la suya. He grips your hand tight as a vice and shakes it, hard. Say, you don't look all that busy now that we're safely on dry land. I could use someone to watch my back.
and it looks like you could use someone to watch yours. I've just got a small errand to run. And then I'll be looking to get the hell out of here while I've still got a neck to collar. How about we stick together until we get out of this place? Dice que los matadores se asustaron cuando mencionó los lobos solitarios. ¿Qué son? He shrugs, looking off to the side. Mercenaries. It's a job. My job. Preguntarle por el recadito que mencionó antes parece muy sospechoso. Everyone needs to make a living. I make mine running errands. The little black cat trailing you hisses at him, hair raising a ridge along its back. Without batting an eyelid, the man rumbles a lupine growl. The cat hides behind your leg. Cojote, hombres, todos hacemos lo que tenemos que hacer para sobrevivir. That's the truth. For me, for you, for everyone in this place. Why not help each other get out of here? Tienes ganas de largarte aquí. ¿Cómo crees que ocurrirá? The usual way. Haphazard, terrifying, and drenched in blood. Haven't quite worked out the details yet, but I'll wager it'll be no worse than what'll happen if we stay put. 2 heads are better than 1. Sí. And when push comes to shove, 4 fists are better than 2, right? Sí, sí, sí. He grins, sharp teeth glittering in the midday sun. So, before we hit the road, it's best if we decide battle Vale, aquí es donde strategies up decidimos front. qué clase va a ser. Survival's my Entonces, main priority. montaraz. I'll use every trick in the book to keep us básicamente alive. ballestero. Es lo que But if a wayfarer's not can do, onwards. He scans the horizon for threats with one green eye, then... Right you are. Lead the way. Vamos. A ver, vamos a jurar. Entonces este tío tiene ballestero, tiene... Oh, tiene un pergamino. Entonces tiene flechitas de estas, Flecha de fuego. Quema cosas. Aplica quemado durante un turno. Se basa en tu pericia. Este también es un personaje de pericia. Vale, esto lo vamos a poner aquí. Alentar, que esto lo que hace es bufarnos. Mira. A todos los colegas nos da pues 1 a todo. Está bastante bien. Flechas elementales, voy a poner por aquí esto y esto. Inmovilizar, está bastante bien. Deja tu hielo. Este hace mucho daño físico. Daño crítico, de mucho critiquín. Pericia, este sí que le va a interesar un poco de ingenio para meter critiquines. Como un amor. ¿Tú qué? I saw what you did there, convincing Burrow not to lay down the lore on that elf. Anything for a fellow sorcerer, isn't that right? Ha sentido este tiene comercial, a ver. ¿Comercial? No, comercial es una. Punto de flecha de derribo. Está bastante bien, pero es casi lo que tengo de dinero, así que. A sentir es cierto. Out of my sight. F. No lo siento muy bien. Hey, I know you. ¿Sí? Losa, the dark-eyed jokester you met aboard the ship, waves enthusiastically and dips into a mock elegant curtsy. Back then I was Madame Madame Josephine Josephine Gribbles de Pube. And you were the prince, right? Glad to see you made it. Nothing like a nice tentacle slap across the moor to set the tone for the week, eh? How'd you escape? Decir que no estás seguro, que ahí está el agua y casi no la cuentas. Me too. Did you hear something? When you were in the water, I mean. Sentí decirle que era una voz extraña, parecía que querer que sobreviviese, sí, que no se I saca del heard agua, the ¿no? same thing. Do you know what this means? It means I'm not the only... Losa's voice catches in her throat. The joy drains from her face. Her eyes lose focus, and her whole body goes rigid. She is stock-still, waxy-skinned, her eyes dark. Greyish-black veins run from her eyes down her cheeks. Tentala si está bien. Her head snaps to you mechanically, and her eyes lock with yours, dark pupils dilated into great black voids. Light suddenly flashes back into her face. The grey veins drain to pinkish flesh, and her whole body relaxes. Anyway, ¿De qué estamos what were we hablando? talking about? Decirle que estabais hablando del naufragio. Oh, yeah. It was a shipwreck, all right. Not much more to say about it, I guess. Papa Joris used to tell me, Losa, he'd say. Losa, you ever find yourself in a sinking ship, follow the rats. They'll find you a way out. Applies to a lot of situations, actually. Vermin tend to know what's what. Pero diré que te explico lo que estaba haciendo hace un momento. Ah, it's nothing really. It's just... I'm just a bit hospitable. Menos la ceja arriba abajo y preguntarle si insinúa que debería ponerte cómodo. Ha! What I mean is, look, you've never been a host, right? That's because you're like a clump of leaves on the side of the road. That ain't bad, though. I'd give just about anything to be like you. But I'm a
A roadside inn. Red door, flowers out front, friendly lady at the door beckoning you in for half price. Like a goddamn gold star inn for the disembodied. Preguntarle a quién le está haciendo de anfitrión hace un momento. Now, isn't that just the question of the hour? I can't be sure just yet. I'll be surprised if it's a demon. Definitely not a sprite either. Maybe a spectre, but I wouldn't bet money on it. So, how are you enjoying the joy? Decir que los meses te encerraron por algo ser en peligro para ti mismo y para la sociedad. Yeah, same story here. Reckon in my case they might actually be right though. So, you want to check this place out together? Sí. Strength in numbers and all that. Decir que te parece una buena idea. It does, right? Before we head out, I've got more than a few tricks up my sleeve. Lately I've been into the Va a ser enchanting una arts, encantadora, but I básicamente. can Esta shoot, es una slash, maga de los summon, elementos de steal, lluvia y de whatever trueno, your little black básicamente, de agua heart y trueno. desires. So, Pero what'll luego it be? la pondremos algunos hechizos de support, de curar y tal. Sounds fine. Porque So, el we're good to tanque go? que tenemos, ¿vale? Es el... Yeah? Well, como that tanque, was easier than I healer, thought, support, todo, and I'll do my ¿vale? best to stay. Pero bueno, básicamente esta lo que puedo hacer, ¿vale? Lo que hace esto bastante... Voy a guardar porque la voy a liar aquí un poco, ¿vale? Entonces, lluvia, ¿vale? Ahora mismo está todo el mundo mojado, ¿vale? ¿Mojado qué hace? Más vulnerable al aire, ¿vale? Y si tú estás mojado, te tuneas. ¿Vale? Así funciona. Y esto es Dios. Y si estás mojado, vamos a curarnos. A ver. O si estás, o si no tienes resistencia mágica, a ver. Es que no estoy muy seguro de que vaya a ser, porque a pesar de que está al lado se puede congelar. A ver. Enfriado y congelado. Eso es. Estás encima de una superficie de agua. Te tiro enfriado, o sea, un este de hielo y lo congelas. Y esto es básicamente CC tras CC, más daño, más daño, más CC, más daño, más daño, más CC. Está bastante bien. Vamos a irnos por aquí. You there. You've just arrived, isn't that right? Replicar, por supuesto, estás solo. A alguien de tu alcurnia no le interesa hacer amigos en los lugares equivocados. The man scowls at you. I thought I might see if you wanted to get out of this place. Though maybe I ought to ask someone who isn't a prissy Poner los ojos en blanco y decirle que escupa lo que sea que pasa por la I cabeza. have a plan. A good one. But I need a partner. ¿Qué está planeando? I've been here a long time. Longer than anyone else. People get taken sometimes. Some folks say they get cured. I don't know if I believe it. I have a way out of here. It won't be easy, and I need a partner. Just one. ¿Este que vende? ¡Ojo! Esto está bastante bien. Hay siempre vendedores en todos lados, ¿vale? O sea, algunos vendedores te venden libros de hechizos, ¿vale? Entonces pues es de rayo, ¿no? Are you interested? Venga, va, para adentro. Boy, who wouldn't? Finally someone with a little sense around here. The plan's simple, completely foolproof. I have a spell that I can use to teleport you right out of here. I can't use it on myself, but with your help, we can both get out of here. There's an artifact that you can use to teleport me out of this place. Then I can use my spell to free you in turn. This item, though, it's in quite an unfortunate location. It's found its way into a nest of crocodilians on a secluded beach nearby. Here, give me your map and I'll show you where to go. Decir que espere cocodrilos, ¿cuántos? Not enough to trouble a fine specimen such as yourself. Get that artifact, and you and I are as good as free. Go give those lizards... Pardon? What for? Bueno. Cuando aparece así es que está para robar, que si haces esa acción es robar, básicamente. Aquí tenemos otro compañero, que sería Bestia, el enano, con el que hablamos en el barco, pero ya tenemos 4 personas, así que ya va a ser que no. A ver, vamos a ver aquí. Mira, esto es lo que os he dicho, que hay veces que no te permite hablar con quien tú quieras, o sea, te van a hablar y te van a hablar y ya está.
Te encontré rojo, decían. El rojo es el color de la muerte. Suspiro que va a ser intentando quitarte la vida. Not an attempt, mate. Not if I can bloody help it. Time's up, Your Highness. Let's dance. Este tiene bastante vida, Hostias, tú. A ver, este tiene bastante vida, Un redazo. Voy a ponerme armadura de descarga. Vale, tiene mucha armadura también y mucha resistencia mágica. Vale. Voy a poner aquí. Y fortalecer defensa física. Le voy a poner. Me voy a poner yo mismo. Vale. Este lo que va a hacer es ataque por la espalda. No puedo porque nos ha cegado el cabrón. Ojo, mira que se mueve este sí. Nos ponemos por la espalda, que está bastante bien. Adrenalina. Este es un DPS, pero de los gordos, Eso es. Y lo que vamos a hacer es meterle aquí cuchillito rico por la espalda. Toma. Esto va a ser complicado de matar, Bastante complicado el de matar, Todo el mundo cegado. Está todo el mundo bastante cegado. Voy a alejarme por aquí. Que se me pasa en un turno. Este es adrenalina. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es llenar todo de agua. Vale. A enfriar a los enemigos. Vale, entonces lo que vamos a hacer es congelarle. No le vamos a congelar porque tiene resistencia mágica. Vale, tiene armadura mágica que pone 45, no sé si lo veis. Vale, pero vamos a ver un poquito. ¡Ay! Hemos congelado el nuestro. Se ha hecho invisible. Vale. Pues no sé dónde está. Pues nada. A buscar. Vale. No puedo hacer mucho más. Voy a separarme también con este. Me guardo puntitos para después. Mira, no estaba ahí, hijo de puta. ¡Ay! Que me ha pillado por la espalda. ¡Ay! Vale, este tío está mojado. No está mojado. Vale, le voy a quitar la armadura. La armadura mágica. Vale, con el fueguito este del dragón. Eso es. ¿Cuánto le he quitado? Ah, le he quitado una puta mierda. Vale. Vale, entonces vamos a apuñalarle por la espalda a este también. Pinchito. Eso es. Pinchito. Eso es. Vale. Le vamos a meter tullido al pavo este. Porque no tiene armadura física. Entonces ahora está tullido, ahora no se puede mover. Y aquí le tenemos aquí. Pinchito, eso es. Vale, voy a meterle un rayo. Mierda. Vale. Vale, como se nos va a acabar alentado, ¿vale? Los humanos tienen, o sea, todas las raciales las razas tienen una racial, ¿vale? Entonces, la de los lagartos es el fuego, la de los humanos es alentar, que nos da buffos a todos. Lo voy a hacer para resetearlo y seguir teniendo puntitos. Sí. A ver, este tío no se puede largar de aquí. Ven aquí conmigo. Pero no me muero. Pero no me muero porque me meto una tremenda poti. Eso es. Te pego así con el bastón. De hecho, lo que voy a hacer... es verdad, dije lo de quedarme con el escudo, pero vamos, si tiene una daga es una puta mierda. Para este hombre, ¿no? Vale, entonces. Eso es.
vamos a apretar la O. Pone que no quiero. Esto se puede. Voy a tirar aquí para solo darle a él, ¿sabes? A ver si puedo. Ah, bueno, si no afecta aliados, ¿no? Todos son amigos, pues en la puta cabeza, tío. Toma. Vale, creo que he congelado a mi propio colega. Pero también le he congelado a él. Así que bueno, un poco worth it. ¡Pum! La boquita. Vale, me voy a meter inyección de adrenalina. Y 5. A ver cuánto pega esto. Eso se puede hacer a la distancia. Y hace más lo otro, pero bueno. Así que otro. ¡Uy, pinchito! Venga, a tu casa, titán. Uf, este era duro, Este era bastante durillo. Pero vamos, lo que tanquea esto es... Jesucristo Superstar. Bien hecho. Vamos, tenemos cositas de pergamino de instalación bastante bien. A ver, una carta. Narim. Me ha servido bien en el pasado y volverás a hacerlo. Usa el pergamino adjunto a esta carta en una plaza pública en Arx. Te arrestarán por uso de la fuente y te enviarán al fuerte del júbilo. Una vez en la isla buscarás a un lagarto de piel roja, lo matarás, cortarás su cadáver en pedacitos. Te asegurarás de que ninguna magia del mundo pueda devolver la vida. Esas son tus órdenes, te espera tu peso en oro. Buena suerte y buena caza. Bueno, pues cázame esta, chaval. Venga. Cázame esta, chaval. Venga, a tu casa. The woman looks out on the gently lapping waves. She seems totally at peace, but as you y approach, restauración. she turns Quiero to you with a estabilidad para cheerful metérselo smile. al OSE, ¿vale? Así que vamos a venderle todas las copas vacías de mierda. A ver, yo quiero esto. ¿Qué me da? 300 pavos. Voy a vender toda la mierda que tenga. Ahí estas cartas las voy a leer después. Daño fuego, daño veneno. Le vamos vendiendo un poquito de mierda. ¿Esto qué es? Una tapa, bueno, para adentro. El tintero, también, todo para adentro. 250. Esto y esto. Vale. Y bueno, ya habéis visto que casi esto. Ahora lo llenamos con plata. Lo igualamos con plata y ya está. Por el librito le hemos vendido la mierda y un poquito de plata. Eso es. Vale. Continúa. La mujer observa las olas que llegan suavemente a la costa para estar en paz. Cuando te acercas se vuelve hacia ti con una alegre sonrisa. Haven't seen you around here before. New? Dice que es nuevo aquí, el príncipe rojo. Y que todavía no has encontrado a nadie que se trate a un príncipe con la debida deferencia. A prince, no less. Don't think I ever had the honor. Must be strange for you here among us poor folk. You here alone, Sir Prince? Al final, sí, es sentirte solo. She gives you a long look. You think twice about facing this mean world alone, eh? Someone to drink to in the evenings, someone to hold at night. If you've got those, you'll be all right. Some of us haven't got anyone at all anymore. Preguntar por qué estás sola. Used to be I had a family, a husband and a little boy. We were healers. Source was in our blood. Then they brought us here. I couldn't stop them from taking my boys from me when they did. Reckon they were cured. Maybe even released. Don't know why the Reds didn't take me too. Now I'm just waiting for him to call my name. Waiting and remembering. Comentar que tú también tienes una casa entera, de hecho. Pero no te... Una casa... Esta casa no es una casa, sino como una especie de gremio, ¿no? ¿Sabes? Pero te apoyaron, te exiliaron. O sea, rollo... La familia real tiene una casa, ¿no? Poor fella. Can't imagine such a thing myself. Family's not supposed to do that. She looks out over the waves. For a while, the sound of them lapping on the beach is the only thing you hear. Don't we make for a fine couple? Here I am pining over my family. Here you are pining over yours.
Decir que te encantaría pensar en otra cosa, en una familia amorosa, por ejemplo. ¿Por qué no te cuentas cosas sobre sus chicos? Her eyes sparkle. Kind of you to ask. Stefan, he was my little one. Smart as a whip and no less wicked. And my husband, he was called Felix. He was an expert healer. Could fix a broken bone in a short minute. Sería guay verlo. Sentarte en la arena a escuchar, a ver. She talks for some time about birthdays, about Felix's prickly beard, about the skunk Stefan once dragged home for a pet. Joy radiates from her as she remembers. She places a warm hand on your shoulder. What a gift to think of them. Me ha dado algo, I'd like to give something to you too. A family recipe. One of Felix's best. He'd be happy to know it went to such a warm soul. Take care of yourself. You hear? You're a sweet one, Sir Prince. Has encontrado un libro de habilidades. Léelo para desbloquear una habilidad, a ver. Y me... Ah, no, hasta lo he comprado. Me ha dado otro pergamino de resultados. Eso está de puta madre. Vale, tú, amiga mía, lo vas a aprender. Eso es. Vale. Aquí en la K, ¿vale? Podemos ver las habilidades que tenemos, las que sabemos y las que podemos tener. Está limitada por las ranuras de memoria, ¿vale? Entonces, la memoria, básicamente aquí, es lo que la cantidad de puntos de memoria que tenemos, es la cantidad de habilidades que podemos tener. Hay algunas que cuestan, o sea, la mayoría cuestan 1, hay algunas que cuestan 2 o 3. Esto lo vamos a llevar para acá. Esto aquí. Pues entonces ya tenemos a una maga de hielo y de trueno, pero que puede curar un poquito. Bastante bien. Ya tenemos a 2 personas que curan. Bastante bueno. A ver, ¿viste? Here you are. I wonder what keeps you. Tell me your tale. Preguntar a qué se refiere puesto que no os conocéis. We are unfamiliar yet familiar. We are the same material, you agree? So tell me your tale. ¿Por qué no? Start from the beginning. Start from where you come. Comentar por del antiguo imperio que vivías en la mítica ciudad prohibida. I see. Now tell me Cuéntame more. más. Tell Decirle que me luego what you vendrán do. cosas, varias Tell cosas me respuestas what you poder, find. pero no. I understand. Now tell me how your Decir que todo story terminará ends. con muerte y victoria. Lo que hay que determinar es quién se lleva la muerte y quién la victoria. You speak fiercely. You speak without fear. You are a power comes from strength, and Wow, strength vaya comes semilla. from growth. Increíble. These seeds sprout. Vale. So does vamos the a ver iron in your spine. qué vende I este. give my word. Vale, este también vende... ¿Ves? Este vende fortalecer. Vale, este es de la rama de geomante y piromante, ¿no? Ah, no, solo geomante, vale. Pues este vende cosas de geomante. Siempre revisar todo, tío, porque puede ser bastante guay. Te puedes encontrar cositas chulas. Opa, lo pongo bien. Una calavera. Aquí hay una bandera. A ver. Ah, a little reprieve from the din outside. Shua! Got you! Thank you for your help with that, thug. No doubt Hasta la he que hemos turns ayudado on you antes. next. Dice que These es un humans placer. hate us. She bows. Si conoce algún modo de salir de fuerte. I hear of no escapes. The only way out is through the Magisters, through their cure. Thugs I can stand, but I fear the Magisters. Me gustaría saber quién está al mando aquí. In this cave, we trust the healer. She is young, but she sees. She knows more than we know. In the camp, the brute Griff rules. He who gives the bread has the power. Preguntarle cómo acabó en Fuerte It de gives me Júbilo. great pain. I'm with my family. We are making beautiful magic. We are healing a tree cut down with great violence. The Magisters come. My family runs, but I fall. My son looks back. I shout to him to run. I am taken.
Vamos a ver qué vende esta porque ya me dice irte. Así que vamos a ver qué vende esta. Absolutamente nada. Wait, before you go, I am not here without your help. I do not forget this. For you, a prize. I save it for a special occasion, but I can think of... Thank you. O... A ver, hacha a 2 manos, un bastón de veneno. Bastón de veneno... No me sirve nada, también te digo. Voy a pillar esta armadura y se la voy a dar a otra persona porque... Se la voy a dar a este, por ejemplo. Vale. De las flechas de arriba se las vamos a pasar a Ifan. Porque es quien va a tener las flechitas. O aquí es para coger cosas. As you approach the young elf, Losa suddenly Hay grabs unos personajes con los que tus compañeros querrán hablar en privado. Prohibido, prohibirlo podría afectar negativamente tu relación. Sin embargo, permitirlo podría hacerte cómplice de las posibles consecuencias. Al acercarte a la joven elfa, Losa te coge del brazo de repente. Tiene la mano húmeda y la cara pálida y sombría. Hey, listen, I don't know why, but I think I need to talk to this elf. You mind? Fíjate el suelo que se acumula en el lado superior, pregúntale qué pasa. I can't. I just need to talk to her, okay? Vale. She turns towards Sahela. Actitudes de compañeros. Examina a uno de tus compañeros para comprobar su actitud hacia ti. Cuida de los compañeros a los que llegues a caerles realmente mal abandonar el grupo. Vale. Decir que ya he hecho deprisa. She darts over to the elf without responding. They begin talking in earnest, more quietly than you can overhear. Losa suddenly snatches up both the elf's hands and leans close to her. Her voice rises. You have to tell me. The whites of Losa's eyes fade to grey, then black. The color runs into her veins, crisscrossing her skin like lightning. She keeps hold of Sahela's hands. It rises in you even now, Losa. Do not let it. You must be strong. Be strong. Fight. Fight. You are okay. You are yours. No one else's. Acercarte y tocarlos en el brazo y decir que ha llegado la hora de salir de aquí. I can't. I can't. Losa is fighting an enemy. She will win. She must win. Shut up. Let go. Let go. Let go. I don't want to hurt her. Don't make me. Losa is rigid as a board, tense with the effort of holding Sahela's hands in tight, painful bunches. Leave me alone. Leave me. I don't want to. You are hurting me. Losa's eyes are black. Sahela's fingers are white under her grasp. Let me go. Please. A sinister smile spreads across Losa's lips. She jerks the elf toward her. Chatty elf. Chatty elf with all the answers. I wonder what your blood tastes like. Losa, please. You must not defend her. She wakes if she is weakened. We must hurt her to protect her, you see? I bet the elf blood tastes like Le he dicho de ayudar a la elfa porque está like como la joy. Let's find out. ¿Cómo? Peleamos con todos. You must weaken her to help her. Ahora peleamos con Lose. Bueno, pues vamos a reventar la cabeza, Vale. Esto sí. Y aquí tenemos una daga, pues le pegamos por la espalda, ¿sabes? I am sorry, Losa. Madre mía. She does not mean what she does. Y esto es lo que me refiero. Esto es lo que hace este mago, básicamente. O sea, ha aturdido a 2 personas, básicamente. Pinchito por la espalda, pinchito por la espalda. We do not want
to hurt you, Losa. It is almost enough. Hostia, que veo una nota por aquí. Back to us when she is weaker. A ver. Flechas elementales, a ver, pillar. Flechas de agua. ¿Qué hacen las flechas de agua? Daño de agua. No como me iba a hacer. ¡Pum! A tomar por culo. ¡Madre mía! Yeah, thanks. Vale. A ver ahora con esta. What? Don't look at me like that. No estás mirando de ninguna forma. Si no quieres hablar sobre el ocurrido, ¿te parece bien? Good. I don't. Let's keep moving. I want to get out of this bloody place as soon as possible. Estarás bien, pregunta si estará bien. I'm fine. You're fine. We're fine. I just want to get out of here. Let's go. Vale. A ver si podemos hablar ahora con esto. The young girl's eyes are covered, but she turns towards you when you approach. She smiles as though she recognizes you, though she couldn't have seen your face. ¿Esta que vende? Hello, dear prince. Hello, betrayed soul. How sad to stand accused, to be innocent but not believed. Dice que no es asunto tuyo. I do not mean to disturb you. It's just... Never mind. How do I help you? Y que estás buscando el modo ahí de fuerte. Her eyebrows shoot up. There can be a way. Amiro knows. But he is gone. Do you see him? He knows how to leave. Preguntar por el tal amigo. My protector, my friend. An elf like me, with a spirit bright as new leaves. He tries to help me, to save me, and he suffers very much. He is caught by those who hurt him. I wish so much for his return. And he tells you what you seek. A way out. Venga, dice que te planteará la petición. I know I can trust you. I see it before my eyes. I see something that helps. I see a lizard. He is a lizard of many dreams, of far feeling. You do not free Amiro without him. Yes, please ask. ¿Por qué se tapa los ojos? Oh, I do not cover my eyes. I cover the place they used to be. Madre. They are gone now, taken. But I see all the same. ¿Quién le quitó los ojos y por qué? He is a very blind man. He sees things but not truth, not love or joy. I feel very sorry for him. You understand when you meet him after you escape. Porque están encerrados en esta cueva fría y húmeda. It is safer here. We make no trouble for Griff. He makes no trouble for us. Comentar que habla de una forma muy extraña. My home is far. Your language gives me some trouble. We elves... Time, for us, is now. There is not then and when. Como acabaron Amiro y ella en fuerte júbilo. I knew we must be here. I am not sure how much to explain. You are here, and so we are here. Cambiar el tema y ya está. Vale. Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Ha sido un episodio de reunir al grupete, ¿vale? Tenemos un tanque, ¿vale? A ver, tenemos al tanque, ¿vale? Que es nuestro personaje principal, ¿vale? A nuestro asesino, ¿vale? Que de momento va como va. A nuestro ballestero, que está en la miseria este hombre. No tengo nada para meterle nada. Estamos bastante mal de equipo de momento, pero bueno, es lo que hay. A nuestro ballestero, ¿vale? Y a nuestra maga de agua y trueno, ¿vale? Que bueno, que también puede soportar un poco, ¿no? Pero la idea es que sea DPS, ¿no? Y bueno, hasta aquí tenemos veremos a ver en el siguiente capítulo si podemos ayudar al tal Amiro y a ver qué misiones hacen más por aquí. Así que nada, un abrazo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.